Hola, ahora que estás aquí, quédate, porque te voy a contar la historia de Jack el Destripador. Yo soy John Vargas. La madrugada del 31 de agosto de 1888, una prostituta apareció brutalmente acuchillada en uno de los barrios marginales de Londres. Con el crimen se inició una cadena de muertes que dio lugar a uno de los misterios más grandes de la historia criminal. ¿Quién fue en realidad el asesino más famoso de todos los tiempos? ¿Se escapó para terminar sus días en una capital de Latinoamérica? Hace 136 años comenzaba el misterio más inquietante de todos los tiempos, uno que aún hoy desvela a los criminólogos profesionales, historiadores y simples aficionados, y que incluso dio lugar a la creación de un área de investigación específica, la riperología, desarrollada a medio camino entre la ciencia y la mera especulación. La madrugada del viernes 31 de agosto del año 1888 en Backrau, una calle oscura del miserable barrio de Whitechapel, en el empobrecido East End de Londres, un chofer de nombre Charles Cross descubrió el cuerpo de una mujer desparramada junto a un portal. La policía no tardó en identificarla. Se trataba de Mary Ann Nichols, una prostituta de 43 años, y estaba claro que la habían asesinado porque tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura en zigzag y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. Por esa muerte, en una sangrienta paradoja, el nombre de la pobre y hasta entonces anónima Mary quedaría escrito para siempre como el de la primera víctima del asesino más famoso de la historia, Jack the Ripper, Jack el Destripador. La existencia de un asesino en serie, aunque a finales del siglo XIX esa categoría criminal no había sido acuñada, atemorizó a todo Londres y también dio lugar a uno de los ríos de tinta de los medios de la época, que lo bautizaron con el nombre que pasó a la historia, Jack el Destripador. Perpetró su red criminal en apenas 2 meses y 1 semana, pero su enigmática sombra se prolonga hasta nuestros días. La madrugada del domingo 30 de septiembre, Jack mató por partida doble. El cuerpo de la primera víctima, Elizabeth Side, fue descubierto a la 1 de la mañana en Dutfield Yard con la carótida cortada. Sin embargo, el cadáver no tenía ya los típicos cortes en el abdomen, lo cual hizo pensar que el asesino tuvo que escapar antes de completar su obra. Pese a las críticas de la prensa, Scotland Yard llevó a cabo una minuciosa investigación para tratar de identificar al asesino. Dedicó un centenar de agentes al caso, que entrevistaron a testigos y vecinos, casa por casa, mientras que el material forense era analizado con los métodos más avanzados de la época. Se sabe que se tomaron más de 2.000 declaraciones, se investigó a unas 300 personas como sospechosas y hubo 80 detenidos, aunque ninguno de ellos resultó ser Jack. El caso también dio lugar a la elaboración del primer perfil criminal de la historia policial. El director del Departamento de Investigación Criminal de Scotland Yard, en el momento de los crímenes, sostenía que Jack era un barbero judío desequilibrado mentalmente que se llamaba Aaron Kominsky. Después del asesinato de Mary Kelly, el 9 de noviembre de 1888, Jack el Destripador desapareció abruptamente de la escena. Hubo quienes creyeron que había muerto y otros que había escapado a otro país. En 1999, el inglés Leonard Hubbard, autor del libro El misterio de Jack el Destripador, dio a conocer por primera vez lo que se conoce como la pista de Buenos Aires. Él relataba que cuando trabajaba en el Herald, una fuente policial le confió que poco después de la llegada de Jack, habían desembarcado en Buenos Aires 2 detectives de Scotland Yard para tratar de localizarlo y llevarlo a Londres para que fuera juzgado por sus crímenes.
Los rumores que ubican a Jack el Destripador pasando sus últimos días de vida en Argentina son tan incomprobables como todas las teorías que se construyeron sobre su identidad y los motivos que lo llevaron a matar. Lo único cierto es que, con el correr del tiempo, su supuesta llegada a Río de la Plata se ha convertido en uno de los muchos mitos urbanos de Buenos Aires. Pero lo único cierto es que, a 136 años de los crímenes, el misterio de la identidad de Jack el Destripador continúa.